estamos otra vez con estos vídeos que nos pueden dar una luz para seguir a Jesús de Nazaret. Veíamos el otro día que la autoridad requiere el testimonio. Leíamos ese texto largo en la orilla del lago de Marcos 5 y hoy seguimos también con Marcos. Es Marcos 5, capítulo 5, del 21 al 43. Es el vídeo 60 para nuestro orden. Estamos terminando enero del año 2018. Es 30 de enero y es martes. También recordando que estamos en la liturgia de la Iglesia Católica, del Evangelio de todos los días, de la misa, de la Eucaristía, y estamos en el ciclo B, que comenzamos ya hace tiempo. El texto es el siguiente. Es también un poco largo. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba, como siempre. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuera de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo se apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temerosa al comprender lo que había pasado. Se echó a los pies y le confesó todo. Él dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.
Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tenga fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo: Talita cum, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Le insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos ver? Veamos. La coincidencia en el número 12, los años que llevaba enferma la mujer y la edad que tenía la niña fallecida inducen a una lectura simbólica del relato, dado que ese número es una referencia al pueblo de Israel, constituido a partir de las 12 tribus. El evangelista parece presentar a Jesús como aquel capaz de sanar e incluso resucitar al pueblo aquejado de una grave enfermedad e incluso de una muerte aparente. Lo único que se le pide es que tengan fe en Jesús, como la de aquella mujer que creía que con solo tocarle el vestido curaría, o como la del padre que, a pesar de las palabras que buscan desanimarlo, se fía de Jesús y lo conduce hasta su casa. Antes y después, nuestros cuerpos experimentarán la enfermedad y finalmente la muerte. Ambas realidades forman parte de todo ese despliegue que llamamos nuestra existencia. Enfermedad y salud, nacimiento y muerte, son los dos polos inseparables de la manifestación de la vida. Pero la vida no se agota en ellos, sino que, abrazándonos en la no dualidad, se revela como plenitud que se halla siempre a salvo. Es decir, la muerte, decía Jesús, como ha dicho siempre los sabios, es sólo un sueño, o quizás mejor, el despertar del sueño que nuestra propia mente había construido. Porque quien
despierta de la muerte no es el yo, sino la conciencia que somos cada uno. Lo de siempre. La pregunta, por tanto, es esta. ¿Desde dónde vivo o miro la enfermedad y la muerte? ¿Desde dónde la vivo? Seguimos y pisamos tierra, como siempre. Jesús cura a una enferma y le devuelve la vida, como hemos visto, mejor dicho, como hemos oído, la vida a una niña difunta. Las mujeres es el único grupo humano con el que, según los evangelios, Jesús no tuvo jamás conflicto y enfrentamiento alguno. Siempre las trató con respeto, con suma atención. Nunca le reprochó nada y, desde luego, siempre atendió sus peticiones y les ayudó en lo que necesitaba. Esto nos viene a cuento para hablar de la situación de la mujer en las sociedades mediterráneas de la antigüedad. Era de total dependencia del hombre, y hoy ya menos, pero todavía. El padre o el marido eran los dueños de ellas y las trataban como sirvientas e incluso como esclavas. Jesús, por lo contrario, las dignificó, las curó, las liberó de cualquier forma de opresión o desprecio. Por eso, en este relato, a una la cura de su enfermedad y a la otra le devuelve la vida. Jesús es, en la historia de la cultura y del derecho, uno de los más grandes defensores de la mujer y de su dignidad. En el caso de la mujer que padecía hemorragias, es importante tener en cuenta que se trataba de hemorragias menstruales, normal, ahora las vemos así. Esta enfermedad hacía impura ritual o religiosamente a la mujer que la padecía, y además impurificada a quien tocase a una mujer víctima de esa enfermedad, que hoy no le llamamos enfermedad, sino que es una cosa normal y corriente. Se pensaba que la sangre contiene vida, y es verdad, hasta que se pensaba que la proximidad a una mujer con periodo causaba la muerte. Pues bien, Jesús no solo se dejó tocar por una mujer con tal enfermedad, sino que además de eso, el contacto con ella la sanó por completo. Chapó. Pero hay más en este relato. De la curación de la mujer enferma e impura, legal,
Jesús fue derecho a una casa en la que había una jovencita difunta, de forma que ya se le estaba haciendo el duelo. Y allí también Jesús le dio vida a esta chica, que era la hija del jefe de la sinagoga. El lugar de la reunión religiosa y su jefe se asocian con la muerte. Jesús es siempre fuente de vida. La religión, por el contrario, es fuente de impureza o se muestra incapaz de dar vida donde hay muerte. Esta es la enseñanza mayor. ¿Somos portadores de vida o de muerte? ¿Cómo tratamos, desde dónde vemos y de dónde miro la enfermedad y la muerte? Teniendo claro esa situación concreta de aquel tiempo, que la menstruación en la mujer no es una enfermedad. Pero ¿de dónde miro la enfermedad que viene en todo momento de la existencia humana y también la muerte que viene en ese camino? Pues bien, hermanos, ahí está la situación. No tenemos otra dimensión. ¿Cómo vemos y cómo defiende Jesús a la mujer? Como nosotros defendemos hoy también a las mujeres. Un saludo, un abrazo, hasta siempre.